Tengan todos nuestros hermanos, tenga toda nuestra audiencia y a todos mis seguidores. Somos 106.9, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Nos encontramos por la web www.impactodigitalfm.com.be, bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, la gerencia administrativa de la pastora Yerly Manrique y en la parte técnica el DJ de todas las ciudades, José Luis Manrique. Bien, estamos patrocinados por el Ministerio Apostólico y Profético Adoshen, el Todopoderoso Reina, bajo la cobertura de los apóstoles Arnaldo Villasana y Rubia Villasana, en tu programa Bendecido para Bendecir, quien te habla todos los miércoles y jueves, Álvaro Luna. Mi esposa está, un momentico, ya está en vía, ya está que llega, y ya casi llega, y ya casi llega, y ya casi llega, y no llegó. Ah, ¿qué tal eso, hermano José Luis? Ah, ¿ya llegó? Reloj. Ah, ya iba a cantar la canción, pero ya llegó, ya llegó. Le damos la bienvenida. ¿No hay un aplausito por ahí, algo así? ¿Un aplausito? Ah, muy buenas tardes, amados oyentes. Ah, bueno, Dios. Y a todos tus seguidores. Bien. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Bueno, sin hablar. Nos vemos todos los días. Mire, amor, hoy es un programa, decir yo. Hoy es un tema, pero mire, de nivel, ¿no? Ya salimos de lo que fue la seguidilla de las parábolas. Para mí fue algo que realmente toda la palabra de Dios siempre habla de nuestras vidas, pero hay una que otra que siempre marca una diferencia. Sí, hay palabras que marcan diferencia. Cuando entendemos de que la palabra de Dios hay que aprenderla a discernir. Ajá, amor, ¿cómo se llama la bendición de hoy? La bendición de volver a Dios, parte 1. ¿Qué tal? ¿Cuántas partes irá a tener esa bendición? Solo el Señor lo sabrá, dijo una persona, solo el Señor lo sabrá. Bien, amor, la bendición de volver a Dios. ¿Por qué decimos que la bendición de volver a Dios? ¿Qué crees tú? Porque por cualquier circunstancia, porque hay una lucha, porque, bueno, hoy precisamente me decía una amiguita que necesitaba consejería porque su hermano le dijo que él había dejado de creer en el Señor, y obviamente pues quien no conoce a Dios pues no entiende su amor y no entiende que Él siempre va a estar, no entiende que Él siempre es fiel. Entonces, ¿por qué dejó de creer? Porque su madre se murió, porque está muy solo, porque perdió el trabajo. Bueno, hay muchas circunstancias en las que un ser humano puede pasar, pero cuando no conoce ese Dios fiel, ese Dios que es capaz de estar al lado de nosotros, entonces cuando nosotros pues nos apartamos de Él y creemos que Él no está allí, y entonces allí es cuando Dios quiere que volvamos a Él, porque estamos totalmente alejados de Él y de la realidad de lo que Él es en nuestras vidas. Perro. Amor, la palabra de hoy se basa en 2 Crónicas 28:1 en adelante. Dice, léelo por favor, gracias. De 20 años era Acaz, cuando comenzó a reinar, y de 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Ya va. ¿Tú sabes qué significa Acaz? No. Cuando la maldad no tiene límite. Otro significado, el pecado sin límite. ¿Qué te parece? Y si te pones a ver, ¿qué dice? De 20 años era cuando comenzó a reinar. ¿Y qué? Y de 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre David. Nada más ahí
con ese pequeño enunciado ya uno sabe, y o sea, y como aquí dice, acá es cuando la maldad no tiene límite. O sea, nada más con él, con nada más, amor, yo lo veo así, con el puro hecho de que él no hizo lo recto ante los ojos de Dios, ya ahí está fuera de, como dicen, fuera de órbita. Y si vamos a ver, amor, yo me puse a ver, ¿no? O sea, a buscar, a leer, a aprender un poco. Y entonces mire lo que hice. O sea, normalmente cuando uno escuchaba la frase de antes, ¿qué decían? Como dicen, como es el padre, lo es el hijo. Pero en este caso, como es el hijo del padre, no lo es. ¿Por qué? Porque David podía ser una persona, obviamente, que era pecador, ¿sí? Pero, ¿cómo tenía David su corazón? ¿Conforme a quién? Al corazón de Dios. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero el hijo de David no. Entonces ahí no se cumple ese dicho. Y a veces, vamos al plano personal. Muchas veces escuchamos que dicen que como es el padre, es el hijo. Que lo mismo que hace el hijo es porque el padre lo hace. Y cuando no es así, ahí es donde uno dice, hay que revisar qué está pasando. Porque fácilmente los hijos se pierden es por eso. Porque muchas veces copian conductas, que si el colegio, que si la televisión, de muchas otras partes, que menos de la principal. Porque lo primero que dicen, eso lo aprendió fue el padre. Y resulta que, te pongo el ejemplo, yo conocí una persona que el papá era muy tranquilo, pero la hija era alborotada. O sea, no que era la alborotada de cosas malas, sino que era bochinchera, le gustaba la música, le gustaba brincar, le gustaba estar bailando, y el papá era todo lo contrario, igual la mamá. La mamá eran dos personas, o sea, muy pasivas, muy tranquilas, no eran escandalosas. En cambio la china era muy jovial, o sea, ni parecido. Entonces en ese caso que es igual que los padres, ¿no? Porque los papás no son ni la cuarta parte como es la hija. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ya vamos. Mira lo que tú estás diciendo. Si vamos a ver, acá ¿qué decidió él? ¿Qué crees tú que decidió acá en ese momento? No lo sé. ¿Qué decidió? Pero me está respondiendo como una pregunta, bien. Por eso, ¿qué decidió? Decidió caminar en los caminos de los reyes de Israel. Reyes que entregados a la idolatría desde los tiempos de la división. Si vamos a ver, amor, pongámosle una lista. ¿Sí? ¿Qué fue lo que acá hizo? ¿Qué hizo acá? Hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Este valle estaba al oeste y al sur de Jerusalén. Fue escenario de algunos de los más crueles y repulsivos ritos, quizás derivados de cultos cananeos. O sea, era una joya. Hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Envió por ayuda ante la invasión de los edomitas y filisteos al rey de Asiria. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que les habían derrotado. Recogió los utensilios de la casa de Dios y lo quebró. O sea, bravo. Uno dice, pero entonces uno ve acá, ¿y cuántas veces uno no ha sido ese acá? Con sus actitudes, con sus maneras de ser, con su comportamiento. Cuando uno
debe tener una actitud diferente, muchas veces no la tiene. Y yo escuchaba al apóstol Maldonado que él hablaba sobre eso, o sea, él hablaba que a veces queremos volver a Dios, pero estamos tan inmersos en el pecado que no podemos avanzar, porque sin querer, digámoslo así, como dijo el chavo, sin querer queriendo, ¿qué hacemos? Pecamos de manera deliberada. Te pongo el ejemplo. Si sabemos que nosotros somos, te pongo el ejemplo de nosotros, que somos servidores en la iglesia, ajá, que ya estamos sirviendo en ministerio como tal, que sabemos que Dios no fue el que nos puso ahí. Entonces para mí es fácil decir, hoy no puedo. ¿Pero por qué? Mire que usted la responsabilidad, la broma tal. No, hoy no puedo. Y así, no puedo, ajá, pero ¿por qué no puedo? Uno de los pecados que a veces cometemos, como tú una vez recuerdas, amor, que me dijiste, que muchas veces nosotros el pecado de muchas veces el cristiano es que piensa que es un perro sin amo. Piensa que uno no debe, o sea, hasta donde yo he aprendido, yo debo sujetarme a mis autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Los pastores en la iglesia, los líderes que están por encima de uno, ¿sí? Y Romanos 13:1 dice que que nos debemos sujetar a toda autoridad, y toda autoridad es impuesta por Dios. Y la autoridad de la iglesia es el pastor principal, los pastores, los líderes. Entonces, uno de los pecados que nosotros cometemos, como el que cometió acá, es ese: creernos que no tenemos que sujetarnos ni rendir cuentas a nadie. Sí, es verdad, las primeras cuentas hay que rendírsela a Dios, pero la segunda tiene que ser a la persona que está a cargo de nosotros. Es que lo dice clarito cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, que usted y yo no podemos andar como perros sin amo. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleve la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Definitivamente nosotros necesitamos comprender que una de las bendiciones que trae sobre nuestra vida es sujetarnos a la autoridad, y que cuando no hacemos, nosotros somos los que perdemos. Por eso que muchas veces, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Él se apartó de su papá y era su papá quien le daba bendición. ¿Y qué pasó? Cuando volvió, se dio cuenta de que la bendición estaba en la casa de su padre. Y así somos nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos damos cuenta cuando volvemos, si es que llegamos a volver. Por eso nosotros no debemos apartarnos del Señor, que en realidad la bendición está en la casa de nuestro Padre, de nuestro Padre celestial. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros a veces, como decía mi esposo hace rato, pecamos y no queremos volver. ¿Pero por qué no queremos volver? Porque no conocemos al Dios perdonador, porque a nosotros nos ha sido revelado ese Dios que perdona, que levanta, que restaura, que fortalece, ese Dios que no se parece ni a su papá ni al mío terrenal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comparamos a nuestro Padre terrenal con nuestro Padre celestial, y Dios no es así, porque obviamente nuestros padres, bueno, a lo mejor ellos podemos decir que pudieron haber sido injustos, pero como nosotros no estamos para juzgarlos a ellos, simplemente necesitamos decirle al Señor que nos dé compasión y amor por ellos, para poder entender por qué ellos pudieron ser de una u otra manera con nosotros, y decirle a Dios que sane nuestro corazón herido. Y así vamos a entender que lo mejor que nosotros podemos hacer es siempre volver a nuestro Padre. Bien, amor, vamos a una pausa musical. Nuestro número telefónico 0414-175-7580. 0414-036-1101. Ya regresamos. Y 20 de la tarde.
Amor, vamos a compartir Levítico 18:21. ¿Por qué quiero compartir Levítico 18:21? Porque ahorita estamos hablando de quién fue acá, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Correcto? Sí, correcta la una, correcta la dos. Ah, porque como estamos hablando de la bendición de volver, tal, primera parte, entonces, también es... Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a ver, vamos a estar, o sea, ¿qué hacía acá? Contaminar, ¿verdad que sí? Ok, ahora sí, por favor. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. No, esa parte no. Ahora, de todas maneras, eso es parte de los pecados que nosotros cometemos y que no debemos, bueno, que cometemos, no, que porque bueno, es que de hecho acá también cometió pecado en esa área. de los pecados que se cometen y que no agradan a Dios, y es lo que nos aleja de él, es lo que no nos permite volver a él. ¿Por qué? Porque no lo conocemos como un Dios perdonador y tampoco entendemos que cuando vamos a él y le pedimos perdón en el nombre de Jesús, él nos perdona de inmediato. No necesitamos hacer un sacrificio porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Así es. Amor, ¿quién era Moloc? Ya te voy a decir quién era Moloc. Como con gran parte de la historia antigua, el origen exacto de la oración de Moloc no está claro. Se cree que el término Moloc se originó con el fenicio, que se refiere a un tipo de sacrificio para confirmar o absorber un voto. Los fenicios eran un grupo de personas que habitaban en Canaán, el actual Líbano, Siria e Israel, entre 1550 y 300 a.C. Además, mira lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no? El versículo que viene después del que dijimos primero. Además de rituales sexuales, la adoración de Moloc incluía el sacrificio de niños o el pasar a los niños a través del fuego. Lo que estamos hablando, lo que hacía Acaz. Sí, que a los hijos los pasó también por él. Se cree que los ídolos de Moloc eran gigantescas esculturas metálicas de un hombre con la cabeza de especie de rampa al agujero. Un fuego se encendió en él alrededor de la estatua. Los bebés fueron colocados en los brazos de la estatua. Cuando una pareja sacrificó a su primogénito, ellos creyeron que Moloc aseguraría prosperidad financiera para la familia y los futuros de sus hijos. Yo decía, wow, o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido ese Dios Moloc? Y lanzaban a sus hijos por esa rampa hacia el fuego, ¿no? Qué tremendo que nosotros, o sea, en nosotros haya tanta ignorancia que creamos que podemos hacer mayor sacrificio del que hizo Jesús en la cruz y sacrificando a los hijos, y eso hace una mujer cuando aborta, sacrifica a los hijos a Moloc. ¿Por qué? Porque sencillamente le está haciendo un sacrificio vivo. Y muchas veces la gente cree que cuando una mujer está recién embarazada, que ya se ha producido la fecundación, no hay vida, porque los médicos o la ciencia dice que no hay vida. Qué pena, pero el Señor en su palabra dice que desde el momento, Él dice que desde el vientre de tu madre mis ojos te vieron. O sea que nuestros ojos desde el mismo momento ven a Jesús, y nosotros, entonces, definitivamente, ¿qué estamos haciendo? Es un sacrificio. Nosotros estamos asesinando. Lo que pasa es que muchas veces llamamos al pecado, no queremos llamar al pecado como lo que es como pecado. Entonces queremos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque nos dejamos llevar por la sabiduría humana. No nos dejamos llevar por lo que dice la palabra. Mira lo que dice Kimor. La oración a Moloc no fue abolida hasta el cautiverio de los israelitas de Babilonia. Aunque la región babilónica era panteísta y caracterizada por la astrología y la adivinación, no incluía el sacrificio humano.
O sea, a pesar de que ellos estaban errados, no incluían eso. ¿Cuántas veces nosotros no sacrificamos, no las cosas para Dios, porque es mentira? Ya Él se sacrificó por nosotros. O sea, muchas veces nosotros decimos, no, yo voy a sacrificarme, voy a dejar de comer en las mañanas, voy a ayunar. Pero entonces eso no es ningún sacrificio. Porque hacerlo de una manera equivocada es aguantar hambre. Y ante los ojos de Dios eso no tiene, para mí no tiene validez. Y cuando aguantamos hambre, ¿qué hacemos? Demostramos, andamos en la calle como que todos con hambruna, dijo. O sea, estamos demostrando que la Biblia no se está cumpliendo en nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué dice la palabra? Que cuando ayunemos no seamos como los fariseos, que andemos mostrando cara de lástima. Sí, ¿no? Entonces, entonces mira lo que viene aquí. Cuando los judíos regresaron a su tierra, ellos se rededicaron a Dios, y el valle de Hinón se convirtió en lugares para la quema de basura y los cadáveres de criminales ejecutados. Jesús utilizó las imágenes de este lugar, un fuego quemándose eternamente, consumiendo incontables víctimas humanas, para describir el infierno donde aquellos que rechazaban a Dios arderán por toda la eternidad. O sea, cuando nosotros llegamos al punto de tener a otros dioses, vamos derechito, pero derechito al Seol. Porque muchas veces sí, amor, yo pude ya recibir al Señor y puedo estar aquí sentado, ¿sí?, a hablar de la palabra de Dios, puedo ser muy cristiano, pero si yo me descuido, me puedo ir para el infierno. Es que nosotros no tenemos la seguridad por fe de que somos salvos, pero si nosotros dejamos entrar el pecado en nuestra vida, obviamente la perdemos, ¿sí? Entonces por eso debemos cuidarnos del pecado y de hecho, pues la palabra también es clara cuando dice que nadie sin un corazón limpio verá a Dios. Por eso es que cada día debemos limpiar nuestro corazón para poder ver a Dios y para poder estar conforme al corazón de Dios. Así es. Sigue, por favor, amor. Crónica. Sí. Sí, listo. Dice, por lo cual Jehová Dios entregó en manos del rey de los sirios, los cuales derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en las manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos a sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros lo habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. ¿No habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlía, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: No traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros trataréis de añadir sobre nuestros pecados,
y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito, y el ardor y la ira contra Israel. Muchas veces, ahorita que estás leyendo, ¿qué hacemos nosotros? Juzgar cualquier situación, ¿sí? No de nosotros, porque yo a veces me pongo cuando uno habla de la palabra de Dios, uno a veces no entiende que la palabra es por uno. Pasa que es más fácil, de hecho lo dice la palabra, cuida de no ver la paja del ojo de tu vecino, primero ve tu viga. Sí, lo estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso, a juzgar las situaciones de otros. ¿Y ahí qué están haciendo? Juzgando. ¿Y quién es el juez? ¿Quién crees tú que es el juez de nosotros? Dios. Dios es nuestro único juez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender de que debemos esperar en el tiempo de Dios. De hecho, una de las parábolas habla sobre el tiempo. Entonces, entender de que todo lo que en nuestras vidas pasa es por el tiempo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Yo una vez recuerdo que el apóstol decía que él estuvo o escuchó una enseñanza o una prédica que un pastor repitió 3 domingos seguidos el mismo sermón, hasta que una persona se cansó y le dijo: mire, pero ¿por qué otra vez lo mismo? Hasta que ustedes no entiendan de lo que tienen que empezar a hacer. Entonces, muchas veces nosotros se nos hace más fácil juzgar al hermano José Luis, que está ahí y de repente comete un error, y no ver que más bien el error es mío. Te pongo el ejemplo: si a mí me han dicho tienes que pararte de frente al micrófono y hablo así de medio lado, obviamente se va la voz, pero entonces no es culpa de él, pero para mí es más fácil, eso es culpa del operador. Entonces ahí caemos en eso, en juzgar a una persona que no tiene nada que ver. Vuelvo con lo mismo. Te pongo lo que estábamos hablando sobre los padres y los hijos. En este caso, el error es mío, no es de él. Entonces muchas veces es más fácil decir la culpa es del otro, juzgar al otro y no uno mismo. No, como tú una vez me dijiste, párate en el espejo y mira hacia adentro y mira para que veas lo malo que tienes adentro. Y uno dice, uy, es verdad. Por eso es que nosotros, bueno, para dejar de juzgar debemos renunciar a esa naturaleza caída de Adán y Eva, porque fíjense que Adán le echó la culpa a Eva a la manzana, a la serpiente que bueno, todo el mundo le echó la culpa a todo el mundo, pero nadie asumió su responsabilidad. Y la culpa de la vaca. Sí, la culpa es de la vaca. Entonces, definitivamente nosotros necesitamos comprender que cuando nosotros hacemos algo incorrecto, si no vamos al Señor y le pedimos perdón, nunca va a haber libertad en nuestras vidas, porque la única manera en que seamos libres es llevando todo nuestro pecado a Jesús, quien justifica nuestro pecado delante de los ojos de Dios, porque Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. No hay otro, no hay ningún otro personaje de la Biblia que diga que es el intercesor. El único es Jesús, por eso es que necesitamos ir a Jesús. Amén, amor, así es. Vamos a una pausa musical, identificamos y ya regresamos en tu programa Bendecido para Bendecir. Las mejores tardes son de tu estación Impacto Digital, la radio que toca tu corazón. Estás escuchando Bendecidos para Bendecir, donde lo sobrenatural se hace natural. Bien, regresamos. Estamos aquí cuando es las 1:45 de la tarde. Amor, por favor comparte el versículo. Isaías 53:6. Un segundito, por favor, que se me escapó. Tú le habías puesto un cartoncito ahí. Sí, aquí está. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. ¿Qué te parece? ¿Cómo no volver hacia el Señor?
No, y mira, el siguiente dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ay, qué tremendo, definitivamente creo que nosotros no hemos valorado el sufrimiento y la muerte que Jesús padeció en esa cruz, y por eso que muchas veces buscamos apartarnos de él y no entendemos que el apartarnos de él puede hacer que, nosotros puede ser que volvamos, pero ¿quién nos garantiza que no nos vamos a apartar completamente de él y vamos a perder la vida eterna? O sea, porque mucha gente le ha pasado eso, se han apartado del Señor y nunca han vuelto. Entonces yo creo que es mejor siempre estar cerca de Jesús, buscarle a él en lo íntimo, buscar siempre tener esa comunión con él y no buscar apartarse de él, porque el apartarnos de él nos puede acarrear condenación. Es que, amor, una de las cosas que yo veo en los hombres de Dios en la Biblia, fueron pecadores, ¿sí? Porque David fue que pecador, Lucas, Mateo, Juan, todos ellos, Simón. Dígame, Simón era como dice uno, un revolucionario, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando la pasada estábamos hablando de Simón, ¿cómo es? Simón es... el celote. ¿El celote qué era? ¿El celote qué significa? Una persona revolucionaria, una persona que le gusta el problema. Pero una de las cosas que yo veo de todos esos hombres, fueron hombres, bueno, Jesús andaba con ladrones, con prostitutas, pero hay una cosa, que a él no le importaba eso, a él lo que le importaba era el corazón que tenían esas personas. A él lo que le importaba era que cada uno de ellos volviera el amor, porque ¿qué es lo que nos aparta del Señor? El pecado. Entonces, él lo que le interesa, a Jesús lo que le interesa no es ni su pecado ni el mío. A él lo que le interesa es que volvamos a él, que siempre le busquemos. Y del pecado, que nos arrepintamos y que no lo hagamos más. Porque fíjese que la palabra, y es una decisión, ¿no? Porque fíjese que la palabra dice, el que robaba no robe más, el que mataba no mate más. O sea, usted tiene que decidir no hacer más las cosas. Y cuando dice quítese, ejemplo, en la Biblia dice, quítese de ustedes toda ira. O sea, es una decisión. Entonces, muchas veces llegamos y le decimos, oramos y como no vemos la respuesta, entonces le echamos la culpa a Dios. Entonces, no, ya no voy a creer en Dios porque Dios no me quitó la ira. Ya no voy a creer en Dios porque yo mataba y sigo matando. No, qué pena con usted. Pero Dios dice, quítese. Dios dice que nos apartemos. O sea, son decisiones que necesitamos tomar para nosotros siempre volver a Jesús. Es que, amor, ahorita que tú estás tocando ese tema y uno dice, ¿verdad? La inconstancia, el doble ánimo afecta mucho la vida de un cristiano. Si lo afecta de una persona inconversa, no va a afectar a un cristiano. Porque nosotros creemos que hay áreas que ya estamos firmes. Y es mentira. Porque no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo, ¿vamos a qué? A cosechar. Pero nosotros nos cansamos de vivir bien, nosotros nos cansamos de hacer el bien, nosotros nos cansamos de vivir una vida diferente. Entonces, ¿qué pasa? La inconstancia, el ser de doble ánimo, el tener actitudes que no le agradan a Dios, no nos volvemos a Dios, nos volvemos a la vida mundana que teníamos antes. Porque si con Cristo tenemos todo, porque muchas veces queremos decirle a Satanás, entra y haz fiesta aquí en mi casa? No, y el detalle es que si nosotros dejamos de volver a Dios cada día y nos apartamos de Él, vienen sobre nosotros 7 demonios peores. Entonces nuestra condición viene a ser 7 veces peores que como cuando llegamos a Jesús. Y ejemplo, si yo en
en mi vida antes de conocer a Cristo fui una prostituta, imagínate tú, entonces cómo va a ser de desastrosa mi vida si yo decido apartarme del Señor. O sea, mi condición será 7 veces peor. Entonces imagínate tú, nosotros conocimos a un muchacho, a un joven, que él era transformista y él él se convirtió al Señor y todo, y nosotros, bueno, yo creo que el Señor estaba haciendo una fiesta más grande que la que nosotros teníamos. Y este muchacho se dejó llevar por los comentarios de la gente, porque no conocía al Dios. Él no conocía realmente al Dios que es fiel, al Dios que es real, al Dios que está vivo, al Dios verdadero. Y se dejó llevar por eso. Y saben que él se devolvió a su mal camino. Y cuando lo vimos, o sea, él antes era así, se le notaba y todo, ¿no? Pero cuando lo volvimos a ver después de que él decidió retroceder, fue una Ahí cosa sí se convirtió en transformista. impactante. O sea, ya se maquillaba, ya casi que se vestía de mujer. O sea, el cambio. Y el nombre fue, de mujer que ya tenía. y aparte de todo le pusieron un nombre de mujer. O sea, la cosa fue tremendísima sobre la vida de él. ¿Y usted cree que Dios, o sea, usted cree que eso no entristece el corazón de Dios? Claro que sí lo entristece, porque Dios quiere que todos volvamos a Él. Pero los únicos que tomamos la decisión de si queremos estar con Él o no somos nosotros, porque Él no nos va a obligar. Usted y yo podemos pecar todo lo que usted y yo queramos, pero en nosotros está el querer buscar a Dios, porque Él no va a obligar a nadie. Sí, porque él es un caballero. Que es o sea, nosotros a veces decimos que queremos copiar la fe de Jesús, pero nosotros primero somos jueces, segundo queremos obligar a las personas a que hagan las cosas, y así no es, porque está mal. Y si lo vemos aquí en 2 Reyes 18:3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El volver a Jesús nos hace buscar hacer lo recto. Obviamente nosotros somos personas imperfectas y siempre cometemos fallas, pero cuando nosotros volvemos a Jesús, cada vez que nosotros vamos a Él, cada vez que nos metemos con Él, cada vez que desnudamos nuestro corazón, vamos camino a la perfección, como lo dice Pablo, proseguimos a la meta. Así es, amor. ¿Y cuáles son esas metas? Tener una vida próspera, tener una vida santificada, porque hace 15 días yo lo dije, que una de las cosas que a mí me impactó más es cuando yo escuché que yo tenía que presentar a mi esposa como santificada, o sea, limpia, pura. ¿Y cuántas veces no me encargo yo de que eso no llegue a darse al momento? ¿Por qué? Porque hago cosas incorrectas, busco molestarla, o sea, son cosas que uno dice, ¿qué estoy haciendo para el Señor y qué estoy haciendo para mí, para satisfacer mi carne? Por eso es que una vez se dice, uy, huele como a pincho. Claro, o sea, porque estamos en la pura carne. O sea, no estamos volviendo a Dios como tal. Estamos volviendo a nuestros deseos de la carne. ¿Cuáles son nuestros deseos? Incumplir la norma de Dios. Si me dice que no se ponga la ira sobre mi enojo, porque a veces agarro esa ira incontrolable. Claro, gracias a Dios ya el Señor ha ido tratando conmigo eso, porque yo era muy iracundo. Entonces, es entender de que no crean ustedes que porque uno está aquí hablando, uno es perfecto, porque es mentira. Cuando nosotros hablamos de muchas cosas que a nosotros teníamos y aún estamos luchando con eso, nos hacemos más libres. Porque confesamos, al confesar tú algo que a ti te afecta tu vida, tú eres libre en el nombre de Jesús. Entonces entender de que queremos volver a Dios. Bueno, entendamos que hoy hay que tomar la decisión de renunciar al estar perdiendo el tiempo en cosas incorrectas. Renunciar a que debemos, hasta te lo voy a poner así, amor, a que debemos dejar de dormir todo el tiempo. Porque Dios no duerme, Dios siempre está trabajando. Y si yo tengo que copiar la fe de Él, tengo que hacer lo mismo.
Bueno, obviamente Dios también nos da el descanso, ¿no? Porque le da Claro, el el descanso a descanso su amado. amado. O sea, tampoco es que no vamos a dormir. Pero sí, por ejemplo, yo creo que tú haces referencia cuando la gente es muy perezosa, que no, o sea, no madruga para buscar del Señor, que siempre se levanta tarde, que decide dormir, o sea, que de las 24 horas duerme 22. Que sale a buscar trabajo y rogando de no conseguir. En serio, amor, en serio. Porque yo también una vez lo hice. Yo decía, obvio, y si voy a ir a buscar trabajo. Pero estaba tan buena la cama. Claro, eso era cuando estaba soltero, porque ya cuando casado, no, eso no se puede Ahí hacer. no- ahí no hay sí opción. eso sí no es de Dios. Ahí no hay opción. No, cuando uno tiene ya mujer y muchacho, bueno, tiene que dormir poco y trabajar más, digo. Dice, uno. o trabaja, o sea, ahí no hay opción. Ahí no hay comodines, no hay opción. Yo sí decía, pero ¿por qué estoy bostezando? El hermano ya está, pero también en lo mismo. Echa para allá todo lo malo, por favor. Entonces, es entender de que queremos volver a Dios. Bueno, limpia tu corazón, limpia tu alma, busca de Dios, cambia actitudes. Si eras iracundo, no te molestes más. Si eras grosero, no seas más grosero. Si eras ladrón, no robes más. Porque a veces dice, yo nunca en mi vida he robado. No, sí. Uno en algún momento ha robado. ¿Sí o no, hermano Luis? Cuando de repente uno le prestan un lápiz no vayamos tal vez una liga. Que de No, repente no. le dan a uno la liga. Téngamela ahí un momentico. Y a uno se lo olvidó y se la metió en el bolsillo. Y agarró y se fue. ¡Ay! Mira la liga de fulanito. Tremendo choro. No, en serio. Porque eso uno dice, pero es una tontería. No, pero es que esas pequeñas tonterías es lo que hace, esas pequeñas zorras es lo que acaba al mundo entero. Y eso es lo que lleva a las cosas grandes. Las cosas pequeñas siempre van a llevar a algo grande. Ahorita es una liga. Después de hacer un lápiz, después de hacer un teléfono. Y cuando uno ve, ya se está robando un banco. Un plato llano, un cucharón. Me equivoqué. Ese era tu trabajo, amor. Es que se me olvida, pensé que estamos en tu trabajo. ¿Sí o no, maestra? Pero amor, es para que se ría. Yo sé que estuve de muy mal chiste, pero bueno. Esos son los chistes de chacal, dijo. Casi que me sacan la trompeta, hermano José Luis. No, hermano José Luis también está cansado. Dijo. Entonces, amor, es entender que queremos volver a Dios. Tenemos que volver de la manera correcta. Tenemos que entender de que no podemos caer en el pecado de la lujuria. O sea, desenfrenarnos por cualquier cosa. A mí me desenfrenaba tomarme una Pepsi-Cola. Yo era adicto a un fresco de 2 litros. Yo me tomaba hasta 3 frescos en un día. ¿Y quién se estaba perjudicando? Yo. ¿Por qué? Porque un día me fui a hacer el examen de la glicemia y salió alta la glicemia. Y no es que yo no soy diabético ni nada de eso, ¿no? Sino el desenfreno me estaba llevando a un pecado grande. ¿No? Y las consecuencias que te trae eso, amor, porque fíjate que, como tú dices, tú eres una persona sana y de repente imagínate tú aparecer con un problema de azúcar o algo por simplemente ser un mal mayordomo, y ser un mal mayordomo nos envía al infierno. O sea, Dios nos da todo lo que nosotros tenemos para ser buenos mayordomos. Entonces necesitamos tomar decisiones para dejar las cosas que nos hacen pecar. Pero o sea, eso no significa que nosotros somos unos santos y que nunca pecamos, ¿no? Ojo, porque yo no estoy diciendo eso. Simplemente es que nosotros cuando pecamos vamos al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos. Usted sí es pecadora, amor. Para limpiarnos y lavarnos de nuestra maldad. Usted es pecadora nata. Siempre. Pero el En Señor cambio es yo- fiel y justo para perdonarme. En cambio Todos los yo, días me lava y me mamita, limpia yo- de mi maldad. Yo soy un querubín, Santo. un serafín. Santo, santo inmaculado. Estoy ahí sentado a la diestra de mi padre. Hijo. Al ladito ahí yo estoy sentado con él. Igual que mi hermano Carlos, él está en la parte derecha, yo estoy en la parte izquierda. Yo estoy sentadita al lado de los angelitos. No, pero amor, todavía. Los usted- angelitos negros. ¡Upa! Me recordé de un grupo antiguo de adoración, dijo el hermano José Luis. Bien, nos despedimos ahora sí, amor. Hasta mañana, amor, cuídate. Les recordamos hoy a las 6 de la tarde nuestro servicio de oración. Estamos ubicados en la avenida Ferrero Tamayo, más arriba del Centro Latino.
Publicidad. Toda la entrada del Colegio Metropolitano. Les recordamos el viernes nuestro primer taller del año del servicio de parejas a las 7 de la noche. Los sábados 8:30 de la mañana, escuela de danza, 2:30 de la tarde, tierra prometida, 5 de la tarde, servicio de jóvenes, 5 o 4, amor. 4 de la tarde, servicio de jóvenes. El domingo 7 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, nuestros servicios, nuestra fiesta para el Señor. Y para consejerías, nuestros números telefónicos son 356-4221. Ahí te podrán dar información con quién te asignarán una consejería. Estamos patrocinados por el Ministerio Apostólico y Profético Hashem, el Todopoderoso Reina. Bueno, somos bendecido para bendecir. En tu programa. Bendecido para bendecir. Y Mateo dice en el 53, ¿qué dice? Y Jesús se levantó y se fue de allí. Y hasta Dios mañana. les bendiga.